Yo te quiero preguntar, ¿qué ha significado a lo largo de tu formación la existencia de autores como Hemingway, autores como John Reed, como Truman Capote, eh, como Gore Vidal, son como Sergio González Rodríguez y como Vicente Alfonso ahora mismo, son autores que han ido tejiendo puentes, estructuras, formas de abordar la crónica que nos pueden hacer pensar en una cultura de la crónica y en un conjunto de modelos de expresión que sirven como arsenal o como lo que Michel Foucault llamaba una caja de herramientas para solucionar la observación de un conjunto de escenarios culturales, políticos, sexuales, antropológicos, lo que tú quieras. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Qué padre pregunta, gracias, Gabriel. En el sentido, No hay de qué. acabo de terminar otra vez de leer el libro de las crónicas de John Reed y me parece que él tiene una habilidad para también incluir la parte de su militancia. Tiene una crónica maravillosa. Sí sabes que Sí, John que Reed está usaba enterrado. una máquina Sí, portátil. ajá, sí, Pesaba 30 kilos. sí. En ese tiempo se consideraba que una máquina portátil era más o menos de esas dimensiones. Y lo que te quiero Sí. plantear es esto. Cuando John Reed se integra a los comandos de Pancho Villa, que era un guerrillero en Uh-huh, realidad, mucho más que un uh-huh, revolucionario, un guerrillero, Villa consideraba que al güerito al Juanito, que si le llamaban sí, Juanito, no sí. había para qué darle caballo. Entonces él tenía que atravesar estas grandes secciones del desierto a pie y cargando una máquina de 30 kilos. ¿Tú en alguna Sí. ocasión te has imaginado así el peso de la crónica? Sí, sí. En una ocasión que estuve con los indignados en París cuando llegaron de Madrid y de Barcelona, Uh -huh. eh, nos seguían muy de cerca los... Hay dos tipos de agentes del orden en este país, y unos son los Se normales llaman y gendarme. sí, el gendarme, ¿sí? Sí, Sí, pero los otros son como el personaje de la Pantera Rosa, ¿sí? sí. El inspector, entonces tienen que está más cerca de Jean Renoir. No, pero entonces los policías de choque, desde que salimos de la Universidad del Sur en, en París, fueron golpeando los toletes y yo estimaba que en cualquier momento se iba a hacer un zafarrancho y que iba a alcanzar dos, tres macanazos. Y lo cual me parece que siendo un primer día en un país extraño y en una lengua que no hablo, habría sido muy estrepitoso, que termina siendo una crónica que está en el libro Preta Porter y que a mí me gustó mucho, digo, no tenía que traer una máquina de 30 kilos, sino veía un conjunto de 20 personas detrás de mí, porque yo iba al final de la caravana y cada paso que daban era golpear con el escudo, ¿sí? Entonces, lo primero que se me venía en mente es, o soy un retrasado, o me estoy metiendo en camisas que no son mías, y pensaba también en la militancia, en esta parte que tienen muchos de los personajes que hemos leído, llámese Kapuscinski, llámese hasta Diego Osorno, eh, que escribe crónica muy cercana al periodismo, más que literario, y que en algún momento, como te digo, la crónica esta que estaba viendo de John Reed, él termina trabajando con los que eran sindicalistas y termina preso, se termina aporreado, preso, en algo que él estaba solamente dejando constancia. Y cuando leemos lo que es los 10 días que estremecieron al mundo, observas, yo tengo mis dudas para pensar cómo podía dormir o cómo hacía toda esta carga de registros.
Ahora bien que lo mencionas de esta máquina, pues cada uno tiene que cargar con su pecado. Creo que los que tocan las tumbas saben lo que pesa una tumba cuando sales en un viaje internacional, y le puedes preguntar a los del Gran Silencio porque no tienen un staff internacional. Entonces tienes que cargar tus tumbas, o tienes que, digo, no es lo mismo cargar una tarola a cargar las tumbas, cargar un acordeón a cargar una guitarra. Y estos personajes, pues parece que tienen un apostolado a crecerse en la pandemia de los sentimientos de la frustración, ¿verdad? Entonces, me parece que sí he pasado por estos lugares. Alguna vez me le hicieron de bronca en un concierto de Celso Piña, un chavo ahí en la bodega, y en San Nicolás, y sí pensé que me iba a agarrar a madrazos el tipo, porque lo sacaron todavía del concierto y todavía me estuvo esperando afuera, y lo volvieron a madrear afuera al vato. Entonces meterse con la crónica, lo mejor que le puede pasar a un cronista es que la gente no lo reconozca. Entonces, que su parte visible no sea, o sea, no soy acción poética, ¿verdad? O sea, no tendría por qué aparecer en ningún medio mi cara, porque me restringiría mucho eso creo que podría ser como la máquina de ahora, de esos 30 kilos de RIT, el que te conozcan en la calle, el que te conozcan tu físico, que puedas, creo que eso le pasó a Carlos Monsiváis, que cada vez que hacía una crónica lo veían y ya le privaba de la oportunidad de pasar de incógnito, ¿verdad? De escribir o estarlo viendo, porque ya cuando empiezas a tener referencias de los mismos actores, ya sean políticos o literarios o en la vida pública, es lo peor que le puede pasar a un personaje que está tratando de darle voz, vida a otras personas. Te confieso que en esta temporada he hecho un trabajo de conductor de aplicación en automotriz, y he conocido una gente escandalosamente divertida. He conocido términos que no estaba yo cercano a ellos. He conocido unos fraccionamientos en el Carmen, en Suazua, en Ciénega, en Pesquería, increíbles. He conocido estas partes que le llaman Villa Cartolandia en una sección de Monterrey que es la Alianza, ¿sí? Y que son realmente lugares peligrosos. He subido acá en Revolución Proletaria trayendo una pareja de gente originaria de Oaxaca que traen su bebé y que lo van a llevar a consultar al materno infantil, y he escuchado todas las historias que ellos me han contado, aunque dice la aplicación que procures no hablar con las gentes. Entonces, lo que he estado haciendo, que es mi máquina de 30 kilos, es Monterrey. O sea, esa máquina de 30 kilos a la cual yo me la llevo en la espalda para tratar de entenderla y ver lo que muchos de nuestros actores políticos ahora no han permeado, no lo han disfrutado, no lo han conocido, que es el trato directo con las personas, o sea, el uno a uno, el escuchar. Sí, dime, Gabriel. Es que hay algo muy importante en todo esto. Y creo que esa es la diferencia entre un taxista y un cronista. Un peluquero, en otro tiempo, un carnicero, escuchan historias y pueden atesorarlas y contarlas en la noche, por ejemplo. Sí. Pero eso no los vuelve cronistas, ni los vuelve escritores o narradores. El narrador, el cronista, tiene otro elemento que es el manejo de una estructura. Y te voy a plantear una cosa que me parece que pudiera ser interesante. Por una parte, tiene una gran capacidad para mentir. Y me quiero referir a un ejemplo muy sencillo, que es el de Truman Capote.
Truman Capote esperó hasta que estuvieran muertos sus protagonistas para publicar la historia. Y ya que la historia estaba publicada, no había manera de que nadie lo desmintiera. Entonces, no podemos distinguir cuánto de lo que él dice allí es verdad y cuánto de lo que él dice allí es una verdad inventada por él. O sea, es un gran ejemplo de lo que se supone que es el entrecruzamiento entre literatura y periodismo, pero yo no sé qué hay más en esa obra. Y ahora te quiero preguntar a ti, Sí. ¿cómo observas tú la evolución de las máquinas de narrar en la crónica? Te digo porque acabo de leer con un cierto interés el periodismo de Vicente Alfonso y muy bien, digo, ok, pero ¿qué más? Leí ese libro que ganó el premio Carlos Montemayor de Crónica de Vicente Alfonso y lo noté un poco forzado, ¿sí? Porque hay temas que se salen completamente en la construcción del libro en sí. Y me quedé pensando si ese era el Vicente Alfonso que yo quería conocer, o sea, del premio del Carlos Montemayor. Y me quedé pensando otra vez, estaba leyendo gran parte de los libros que está acá, los cuadernos de El Salario del Miedo, por ejemplo, ¿sí? Este que leí, que lo publicó la universidad, me parece que es importante porque si no lo hace la universidad, no lo va a hacer el gobierno de Chihuahua, ¿sí? O sea, no lo va a publicar, no van a encontrar salida a estos trabajos que valen la pena. Yo lo estoy comentando como lector, ¿sí? Lo que dices de Vicente Alfonso. Me pareció que tenía un parteaguas en unas crónicas que sí iban bien hiladas, pero luego veía la parte que él trata de causar una sorpresa con Villoro, ese es el riesgo que corre un periodista o alguien que hace crónica, cuando lo rebasa su deseo o su endosiamiento del personaje. Entonces, lo leía con esta parte de Villoro y creo que Villoro es importante, como también lo es Martín Caparrós, o como lo es algunos de otros de la corriente, hasta Tremoris Greco, que tiene sus trabajos que se han publicado. No puedo decir de los demás periodistas que ahora la 4T se las comió, ¿verdad? Que antes hacían trabajos de investigación. La crónica es una oportunidad tan noble que hasta un burro puede escribir una crónica, ¿sí? Perdón, puede tener un minuto de inspiración y puede tener una frase sumaria y por ahí empieza a desarrollarla y con la disculpa permanente hacia mis compañeros periodistas que categorizan dentro de los medios impresos y a cualquier mamarrachada le llaman crónica, ¿sí? Y los leo y con demasiado puntualidad puedo decir, no existe en el periódico El Norte. A veces se publicaba en Milenio, pero no existe por lo común. Conozco revistas o conozco algunos muy especializados aquí en México, pero el peso del trabajo del cronista real no está presente en muchos de los espacios. Yo publiqué la semana pasada, el sábado pasado, en Laberinto, una crónica sobre la vida nocturna de una que le llamé el Hotel de los Gatos Pardos, y me gustó mucho el lugar, pero esa es una forma de abordar a los personajes, el que tú llegues con un six de cerveza, te bajes a platicar con ellos, no es turismo, o sea, no es un turismo apocalíptico, sino es un turismo real porque las amistades aún continúan con estas personas y anoche pasé todavía y la saludé porque la matrona de este lugar estaba de viaje en Cancún y le dije, oye, vi todas tus fotografías y es impresionante, veo que te divertiste. Y, ay, sí, qué bueno que las viste, qué bueno que me sigues, o sea, nos quedamos, hicimos empatía. Ahora yo te quiero plantear algo. Todo esto Sí. que tú dices, yo te lo agradezco y está muy bien, pero ¿y la escritura? Porque quiero comentarte un punto antes de que me respondas, creo que forma parte de la pregunta. El que
Aristeo Jiménez tenga contacto con muchos trans y muchos gays y muchos, toda esta gente, no lo Sí, vuelve cronista ni lo vuelve escritor. no. No, simplemente lo vuelve un testigo, pero entre un testigo y un cronista hay diferencia. Y quiero Sí, preguntarte por eso, porque en el caso de Vicente Alfonso yo te quiero decir algo. Él se esfuerza y se esfuerza en cada texto y dice una cosa muy interesante de pronto por ahí, dice, pues esto de la guerra en el paraíso de Carlos Montemayor es una crónica. Lo que pasa es que él no lo publicó como crónica porque en ese tiempo no se podía hablar de crónica. Y hoy, Gerson Gómez, hoy la crónica pues tiene las llaves de muchas puertas. Por eso te pregunto, ¿cuáles son los elementos que estructuran la crónica? ¿Cómo pensar la crónica? No es simplemente contar una historia, es mucho más que eso. sí. Es reflexionar muchas veces desde la primera palabra, desde la primera frase que pueda ser eh, una introducción a que el lector no se vaya, pero principalmente, como lo dijiste al principio, si Truman Capote fue un gran fabulista, porque lo tenemos que pensar como un fabulista, ¿sí? Sí, Y, interesante. y, y porque muchos de los textos de Truman Capote están que no se podían sostener, o sea, no se podían validar porque ya los actores ya eran difuntos, ¿sí? O sea, que fue parte del trabajo cuando empezó a hacer las entregas, que era en New Yorker, ¿no? Sí, ¿Sí? New por eso Yorker. no tenía credencial. Por eso Sí, no tenía credencial no, pues no estaba en el club en el de sindicato. periodistas, sí, en el Así es. PEN, ¿sí? Pero sí era amigo de Marilyn Monroe y se podía ir con Marilyn Monroe y tomar martinis secos y venderle a Random House. Era como Víctor Hugo Sánchez, para acabar pronto. O sea, Este, cada fiesta donde él iba, él era uno de los invitados, ¿no? él era la fiesta, También. así como Andy Warhol era la fiesta, ¿sí? O sea, fiesta en el estudio 54 que no estaba Andy Warhol no valía la pena, porque entonces, ¿quién iba a No. estar ahí? Entonces, la estructura que tenía el estudio 54 se basaba en las instantáneas que tomaba Andy Warhol, igual que el que sucede con Capote. Si Capote no aparecía en la sección de sociales o en la frivolidad de la vida cultural de Nueva York, ¿qué habría sido ¿Qué del caso Museo de Nueva tiene, York? verdad? No Sin tiene ellos, por ninguna. ejemplo, no hubiera sido posible, sin Andy Warhol no hubiera sido posible Julio Galán, Por ejemplo, que sí, finalmente sí, sí. pagó la cuota, ¿no? Pagó la cuota Sí, de ser un chico Warhol, sí, ¿no? y dejó apresuradamente un trabajo inconcluso, que es eh, todo lo que hubiera podido desarrollar hacia adelante. Y Ahora, hay una volvemos, cosa que yo te quiero decir y que creo que vale la pena dialogar, que es uh-huh, la siguiente. Carlos Monsiváis tenía entre sus virtudes la de tener una memoria prodigiosa, a la exacto, altura de Octavio Paz, pero podía superarlo mucho, con mucho, en el sentido de que Octavio Paz jamás estuvo atento a los discursos de Palillo, a los discursos de Fidel Velázquez, a los de Lombardo Toledano, y ese era un archivo que Carlos Monsiváis tenía en la cabeza, o sea, conocía a la perfección cada verso de Salvador Novo, cada uno de los textos de Torres Bodet, se sabía de memoria a López Velarde, pero también estaba muy atento de lo que ocurría con la CTM y cómo es que Fidel Velázquez daba una rueda de prensa cada mañana. eh, Eso es algo maravilloso en el caso de Monsiváis y eso es lo que lo volvía fascinante porque era muy difícil discutir con él o estar en desacuerdo con él, porque cualquier cosa de la que tú le hablaras, él ya la había revisado, leído, vivido o incluso escrito. sí, Es un personaje muy curioso, similar en muchos sentidos a Gabriel Said, que esta sí, burla que hace nuestro señor presidente de Gabriel Said nos revela claramente que no lo conoce,
porque Gabriel Said es todo menos un sabiondo. Un sabiondo es un farsante. Digamos que Carlos Muñoz es un sabiondo, ¿verdad? Sí. Gabriel Said es un sabio. ¿De verdad te gusta Carlos Muñoz? En toda la extensión de la... ¿Sí? ¿Sí te gusta? Gabriel Said es un sabio. Sí, no, pero te preguntaba, ¿de verdad tú crees que Carlos Muñoz es un sabiondo? O sea, es un sabiondo, en el sentido de que es un farsante. O sea, porque mucha gente no sabe lo que es un sabiondo. Un sabiondo no es un sabio, es alguien que finge ser un sabio. Y Carlos Muñoz es eso. Es un farsante y tuvo su momento, tuvo su burbuja. Sí. Bueno, muchos de los escritores y también son farsantes, son sabiondos, ¿sí? Escuchaba yo a un poeta que ya falleció, de aquí en Nuevo León, bueno, no de Nuevo León, de Tampico, que vivió en Nuevo León, y yo me reía, porque era un farsante que se hacía pasar como ingeniero en computación y no había terminado más que la preparatoria, pero utilizaba la cédula profesional de su hermano porque se llamaban igual. ¿Eh? Interesante. Entonces ahora yo decía, voy a decir sí. Un sabiondo dentro del mundo de la cultura, de esta cultura que tú y yo compartimos y que mucha gente admira, que es la cultura francesa. En el caso de Louis Althusser, que tú sabes, pues su muerte fue diluirse dentro de un proceso manicomial, después de asesinar a su esposa, ahorcándola con sus propias medias. Una muerte terrible. Una desaparición, o sea, yo nunca supe de la muerte de Althusser. Pero él, que escribió varias maneras de abordar el texto Capital de Karl Marx, que es el Capital, el hijo de Capital, es el libro fundamental de la obra de Althusser. Él, al paso del tiempo, fue diciendo, es que en realidad yo no conozco el Capital. Yo sí he escrito algunas cosas junto con Etienne Balibar respecto a cómo abordar el Capital, pero bien, puedo decir que no lo conozco. Eso es algo asombroso, porque esto quiere decir que gran parte del eurocomunismo, que en buena parte toda la tendencia esa encabezada por Santiago Carrillo, se surtió de la inteligencia francesa, tomando como referente a Balibar y Althusser. Estaban jugando, estaban siendo engañados, estaban siendo víctimas de una farsa, de un Carlos Muñoz del marxismo. Cuidado. Sí. Es algo serio. Sí, no, por supuesto. Me quedé pensando, a mí de los franceses me gusta mucho nada más Emmanuel Carrère. Sí, y me parece muy interesante Carrère. Cuidado, porque está viviendo momentos difíciles, Carrère. Y vi esta cosa sobre el yoga, nos habla de que algo ocurre adentro de su cabeza que no es lo mejor del mundo. Sí, bueno, pero también Steve Martin, ¿te acuerdas que militó, que fue el que hizo solamente 3 novelas, que era la mujer, es decir, que terminó siendo en el Palacio de los Vientos, que fue esta trilogía de películas? Ah, sí, claro, sí. Y que al final de su vida, sí, que le quitaron a su pareja lo que era la herencia, a pesar de los años que había vivido. Y la obra, sí, la privaron del trabajo y de lo que era, ¿sí? Y por un aspecto nominativo, nada más. El aspecto nominativo. Por cierto, te quiero decir una cosa, es infinitamente superior la trilogía Millennium como película que como obra escrita. O sea, ¿tú crees? Si te das la libertad de leerla, tú vas a decir... Sí, la tengo. Es una especie como de obra periodística que dice uno, bueno, pues este es un manual de triquiñuelas del mundo financiero, pero ¿qué más? Sí. En cambio, el trabajo que se hizo de la filmación a mí me dejó asombrado. Curiosamente, no se consigue en ninguna de las líneas de streaming que yo tengo a la mano. Dice la selección, la original, ¿verdad? Sí, claro, sí. No hablo de la de David Fincher, que no es mala, pero que se quedó en uno. Sí. Sí, digo, es malísima, aunque esta mujer sigue siendo muy guapa, pero es malísima comparada con la parte visual que tiene la original, ¿sí? Sí, ahora, me resultaba muy volvamos a los modelos de escritura. A mí me preocupa mucho, y eso fue lo que hice una entrevista muy larga con Eloy Garza,
sobre las máquinas narrativas de la entrevista. Contigo lo estoy haciendo sobre las máquinas narrativas de la crónica. El trabajo del cronista es muy difícil, y si no, pues pregúntale a Guillermo Berrones por qué ya no escribe, o a Armando Ortiz, o por qué también Gabriel Contreras ya no escribe estas crónicas que eran muy, muy divertidas. ¿O por qué? Si tú me permites tomar la pregunta, yo te respondo. Sí, dale, ¿por qué no las escriben ya? Es que en realidad yo sí escribo. ¿O por qué no las publican? Pero eso es una cuestión de lectura. Esto que estoy haciendo yo contigo es una manera de la escritura. Yo podría perfectamente redactarlo, revolverlo, empaquetarlo y convertirlo en una entrevista como una de esas muchas que hice hace cierto tiempo. Pero mi pregunta es, si tú y yo estamos platicando aquí y lo vamos a dejar ahí colgado en Facebook, y lo vamos a colgar en YouTube, etcétera, entonces, ¿para qué escribirlo? ¿Para qué? Te pregunto a ti. Si tú dices que no escribo, yo te digo que sí escribo, y ahora te pregunto. Está bien, no escribo, pero ¿por qué tendría que escribir esto que estamos platicando? Pues para darle... ¿Por qué tendría que escribirlo? Porque habemos muchas personas, y me incluyo yo dentro de ellas, que prefiero el calor, la temperatura de un papel, a pasar más tiempo en este dispositivo móvil. Prefiero, a mí no me digas qué escoger, si no coges. O sea, si no tienes una situación, o sea, yo prefiero mejor el tener el contacto físico y no que me manden un pack, ¿verdad? O que me manden una forma de demostración emotiva por internet. Ahora te voy a dar un caso, fíjate bien, si te parece. Vale, venga. A mí me interesa muchísimo Juan José Arreola. Sí. Y estoy convencido de que la mayor parte de la obra de Juan José Arreola no fue escrita. O sea que él, en sus conversaciones acerca de, vamos a decir, Arreola procedía así, él tomaba el micrófono y decía, hoy voy a platicar acerca de Rocinante. ¿Quién es Rocinante? Y explicaba cuál es el trayecto de Rocinante, qué ciudades recorrió con el Quijote, por qué se llamaba Rocinante, por qué es tan importante Rocinante dentro del mundo de la novela, por qué Don Quijote debía tener un caballo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay razones estructurales que a nosotros nos permiten entender o vislumbrar la existencia de Rocinante. Rocinante es mucho más que un caballo, mucho más que un personaje. Es una esencia, ¿verdad? Es una esencia del medioevo. Entonces, muy bien. Eso no lo escribió Arreola, pero es que a mí eso no me hace falta. Yo me conformo con saber que él tuvo muchísimas disquisiciones en torno al ajedrez, muchísimas disquisiciones en torno a López Velarde, al Quijote, etcétera, 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 sin tener que exigirle a Arreola que haya dejado todo eso por escrito, porque hay otro distinto, que es don Alfonso Reyes, que él en lugar de esmerarse o digamos, dedicar su tiempo a hablar, lo dedicó a escribir y dejó tanta obra que no se puede leer. Yo no en una vida. A los especialistas en Alfonso Reyes me pregunto, a ver, realmente, si tú tienes 40 años, 50 años, ¿has tenido el tiempo suficiente para revisar punto por punto la obra de Alfonso Reyes? Me atrevo a pensar que no. Y ahí estaría el asunto, de que a veces se puede escribir tanto que esa obra se convierte en el gran obstáculo de la lectura y en el gran obstáculo de tu propia obra. Yo prefiero que haya muchas discusiones sobre unos cuantos cuentos de Juan Rulfo, un guión cinematográfico que me parece bastante bueno, y una novela, lo suficiente, me parece suficiente, y me parece pues interesante tener 3 obras ahí como referente, que sean una obra total, a tener todas las obras de Alfonso Reyes que dices tú, y ¿quién me va a pagar por leer todo esto? ¿A cambio de qué? Pues son 30,
queriendo, como quiero de corazón, Alfonso Reyes. O sea, su obra es imposible. Es imposible. Sí, no se puede en una vida ordinaria ni en una carrera exclusiva como filosofía y letras el tener el tiempo suficiente para leer todos los tomos. Yo te agradezco muchísimo por esta entrevista. Ha sido muy interesante. Siempre es un gusto hablar contigo, pero más, espero verte pronto y que nos echemos unas chéves. Un abrazo, Gabriel. Un gran abrazo. Tiene que ser. Ya está pactado. Gracias. Hasta pronto. Bye.